Revoluciones del siglo XVIII. Las revoluciones del siglo XVIII van a modificar todo el escenario social de aquella época. Cuando hacemos referencia al concepto de revolución, hablamos de un cambio total, de una modificación que no se va a dar paulatinamente o parcialmente, sino que un estado anterior va a dejar de serlo y van a surgir nuevas situaciones. Hay dos revoluciones específicamente en el siglo XVIII. Uno es la revolución industrial y la otra es la revolución francesa. Primero vamos a hablar del desarrollo de la revolución industrial. Esta revolución industrial surge en Inglaterra. ¿Y qué sucedía en esta época en Inglaterra? Inglaterra había perdido territorios en lo que eran sus viejas colonias en el continente americano. Pero a pesar de eso, no decayó su actividad económica, sino que se incrementó. ¿Y por qué se incrementó? Porque se descubrió un nuevo tipo de energía, que era la energía térmica, y esto va a llevar al desarrollo de la máquina de vapor. Durante mucho tiempo, Inglaterra se convirtió en el primer centro industrial y sobre todo en el primer centro exportador, sobre todo referido a industria textil. Cuando hablamos de que se van a modificar las condiciones de producción, se va a modificar el qué, el cómo, el a quién. Primero se trabajaba, antes de la revolución industrial, se trabajaba bajo lo que era la producción artesanal. En esta producción artesanal simplemente trabajaba una persona o dos personas. Sus productos eran muy creativos, pero llevaba cierto tiempo de producción. Cuando se descubre la máquina de vapor, se va a modificar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una producción en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a multiplicar los productos. Y esos pequeños talleres que había durante las producciones artesanales se van a sustituir por otros centros que se van a denominar fábricas. Estas fábricas van a concentrar nuevas relaciones sociales también. Y acá podemos distinguir, por un lado, ese artesano se puede llegar a convertir en el dueño de la fábrica o bien se puede convertir en un empleado. Y esta revolución va a generar modificaciones tanto a nivel económico como a nivel social. ¿Y por qué se van a generar modificaciones a nivel económico? Porque va a haber todo un desarrollo de nuevas fábricas, de nuevas industrias, se van a movilizar capitales. Pero en materia social también van a aparecer y se van a tejer nuevas relaciones sociales. De hecho, se va a originar en esta revolución industrial la sociedad burguesa. Esta sociedad burguesa va a generar la presencia de las fábricas. Y esta sociedad burguesa, para poder realizar sus actividades, para poder realizar sus tareas, va a necesitar de un nuevo actor social. ¿Cuál es ese nuevo actor social? Los trabajadores. Entonces, acá se van a establecer estas relaciones entre el dueño de la fábrica y entre los trabajadores. Los trabajadores van a realizar sus tareas. La burguesía va a contar con todo el capital económico y los trabajadores van a contar con su mano de obra. Los días de los trabajadores transcurrían en sus fábricas y cada uno de ellos identificaba que su situación no era buena. Entonces, no es que se forme de un día para el otro el movimiento obrero o la clase obrera, sino que paulatinamente se fueron dando cuenta los trabajadores de sus condiciones, de sus malas condiciones laborales. Es así que van a conformarse en grupos y estos grupos van a organizar las primeras huelgas. ¿Y por qué se organizaban las primeras huelgas? Por las malas condiciones de trabajo. ¿Cuáles eran esas malas condiciones de trabajo? Por un lado, tenían jornadas extensas de trabajo, no duraba una jornada laboral de 8 horas, sino que muchas veces podían trabajar hasta 16 horas. Los espacios estaban cerrados, sin luz, sin ventilación. Los trabajadores no tenían un tiempo de descanso. Entonces, todo esto comenzó a gestarse y de allí surgieron las primeras huelgas. Paralelo a esta formación de la clase obrera, también se va a originar uno de los primeros movimientos obreros, conocido como ludistas o destructores de máquinas. ¿Y por qué se mencionaba este nombre, destructores de máquinas? Si bien los obreros es un término metafórico, pero en realidad
detrás de estos destructores de máquinas estaban los precursores de las ideas de este movimiento. Uno de sus precursores era Ned Ludd. ¿Y qué afirmaban este movimiento? Que los trabajadores necesitaban también, además de las condiciones dignas de trabajo, necesitaban un tiempo para descansar, un tiempo para instruirse. Los destructores de máquinas, yo dije anteriormente que si bien era un término metafórico, pero también se destruyeron máquinas. ¿Y qué es lo que destruían cuando destruían las máquinas? Estaban en contra de un sistema en donde el individuo se volvía sujeto, en realidad no era un sujeto, sino que se volvía un objeto, una pieza más de esa máquina. Y lo que ellos necesitaban es que los individuos se reconocieran como sujetos. Este movimiento, las primeras conquistas de este movimiento fueron en realidad leyes que se vinculan con el trabajo de las mujeres y el trabajo de los niños, porque en aquella época las mujeres y los niños trabajaban y sobre todo trabajaban porque eran mano de obra mucho más barata que los trabajadores, que los varones en este caso. Entonces vuelvo a retomar, esta revolución industrial va a modificar todas las relaciones sociales, sobre todo desde la clase obrera, en la clase de los trabajadores, que van a iniciar movimientos que tienen que ver con una lucha en donde se reconozca su papel, no solamente que se lo identifique como un engranaje de esa máquina, de la nueva máquina de vapor, sino que se reconozca como un sujeto que puede participar de otra manera en la vida de la sociedad.